Hola, mi nombre es Elber Acosta Molina, estudiante de Administración de Empresas Virtual de segundo semestre. Por medio de la siguiente presentación, hablaremos el día de hoy de la utilidad. En la teoría de la utilidad se supone que los consumidores poseen una información completa acerca de todo lo que se relacione con su decisión de consumo, pues conoce todo el conjunto de bienes y servicios que se venden en los mercados, además de conocer el precio exacto que tienen y que no pueden variar como resultado de sus acciones como consumidor. Adicionalmente, también conoce la magnitud de sus ingresos. Por tanto, la actitud de consumo de bienes será diferente para cada uno de ellos, independientemente de la satisfacción que deseen obtener. De lo anterior, se deriva la idea de definir la utilidad como la cualidad que vuelve deseable a un bien. También podemos decir que la utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios. En su concepto más amplio nos referimos a la utilidad como el interés, provecho o satisfacción que es obtenido del disfrute, uso de un bien o servicio en particular. Como resultado, cuanto mayor es la utilidad del producto, el deseo de consumirlo será mayor. Por tanto, se tratará de obtener mayores cantidades de ese bien a medida que se estime una utilidad mayor. Esto hasta llegar a un punto de saciedad. En el ámbito de la economía, esta especie de satisfacción suele identificarse como beneficio o ganancia. En ese sentido, las personas moldean y adaptan sus elecciones en el mercado, dirigiéndose hacia aquellos productos que les repercute mayores utilidades, teniendo siempre en cuenta los recursos de los que disponen, como el bien, como el tiempo o el dinero. La utilidad de un bien se calcula mediante la fórmula matemática de la utilidad total, la utilidad marginal y la promedio, las cuales muestran que mientras más unidades se consuman por cada unidad de un bien, mayor será la utilidad que se reciba. A pesar de que la utilidad total aumenta, la marginal disminuirá. Se observará que la utilidad total llegará a un máximo. La promedio conservará un comportamiento normal a la media aritmética, mientras la marginal será igual a cero. Este es el punto de satisfacción en el consumo, lo que indica la plena y total satisfacción del consumidor de seguir consumiendo ese bien en lugar de contribuir a la satisfacción puede provocar un malestar. Por tanto, se puede decir que la satisfacción disminuye, por lo que su utilidad marginal será negativa. La siguiente es la representación gráfica de la utilidad. En microeconomía se representa este concepto por medio de la función de utilidad, que muestra de manera ascendente cómo la utilidad va decreciendo a medida que un individuo aumenta la cantidad del bien o servicio que consume. Se alcanza, por lo tanto, un punto de utilidad máximo en el cual ya no se consume más. ¿Sí? Como ejemplo, podemos tomar el caso de un delicioso pedazo de carne. Si comemos uno, esta carne nos daría una gran satisfacción, pero si seguimos consumiendo, habrá un momento en el que nos cansemos, estemos llenos o incluso no nos apetezca consumirlo más en un tiempo. En otras palabras, esa necesidad estaría ya cubierta. Vemos en la gráfica cómo a mayor cantidad la utilidad va subiendo hasta llegar a un punto donde ya se es estable y si se sigue consumiendo, entonces empezará a descender. La utilidad total. La utilidad total es la que satisface la necesidad que el individuo considera la más importante. Es la satisfacción completa que obtiene un individuo por la posesión o consumo de un bien, dada em, bien, representa la suma de las utilidades que obtiene un consumidor al utilizar cierta cantidad de bienes o artículos.
Como lo decíamos anteriormente, la curva de utilidad total es creciente hasta que llega a un punto de saturación, donde si se sigue consumiendo empieza a decrecer. La utilidad marginal. La utilidad marginal es la que satisface la más pequeña de las necesidades. Representa el incremento en la utilidad de un artículo, en la medida que el consumidor utiliza una unidad más de un mismo satisfactor. La utilidad marginal va disminuyendo en la medida en que se incrementan el número de unidades del bien. Es decir, la utilidad marginal es decreciente en un periodo determinado. Esta empieza en un máximo y va disminuyendo hasta un límite, en que si agregamos una unidad más del bien, habría una desutilidad marginal. En el siguiente cuadro mostramos cómo se representan numéricamente estas utilidades. En las columnas de la tabla anterior se encuentran la utilidad total hipotética y la marginal del individuo al consumir cantidades alternas de un mismo satisfactor. Se consume un bien y se observa en la medida en que se consume, la satisfacción se incrementa hasta un máximo, donde seguir consumiendo ese bien, en lugar de contribuir a satisfacer ese bien, puede producir un malestar. En la columna número 1 muestra las cantidades de consumo del bien que ha hecho una persona. En la columna número 2 muestra la satisfacción o utilidad total acumulada de acuerdo con las cantidades suministradas. Y en la columna número 3 representa las adiciones que representa la utilidad total con el hecho de consumir una unidad del mismo bien. Entonces, cuando tenemos una cantidad de 0, nos muestra una utilidad de 0 y una utilidad marginal que aún no se ha definido. Cuando se consume 1, tenemos una utilidad total de 10 y una utilidad marginal de 10. Cuando se consumen 2, la utilidad total son 18 y la utilidad marginal baja a 8. Cuando consumimos 3, la utilidad total son 24 y la utilidad marginal son 6. Cuando pasamos a consumir 6, la utilidad total pasa a ser 30 y la utilidad marginal es de 0. Es decir, que ese es el punto de saturación, cuando se llegan a consumir 6 unidades. Bueno, ahora vamos a hablar del producto marginal. En la economía existen tres factores de producción, los cuales son la tierra, el capital y el trabajo. Cada vez que aumentamos una unidad, algún elemento de los factores productivos y dejamos el resto igual, se puede generar un aumento en la producción. Ese aumento en el volumen del volumen productivo es lo que se denomina producto marginal. Entonces, habrá una variación al inyectar más capital o al aumentar el número de trabajadores de maquinarias o de locales. La productividad marginal es un indicador interesante para la empresa porque permite determinar la cantidad óptima de un recurso. En ese punto concreto, a partir del cual seguir aumentando ese recurso ya no mejora la producción ni la rentabilidad. La ley de los rendimientos decrecientes. Dadas, eh, dadas las técnicas de producción, si a una medida fija de un factor de producción se van añadiendo unidades adicionales del factor variable, la producción total tenderá a aumentar a un ritmo acelerado en una primera fase, a un ritmo más lento después, hasta llegar a un punto de máxima producción. De ahí en adelante, la producción tenderá a reducirse. En la primera fase, cada unidad del factor variable que se emplea añade al producto total una porción mayor que la unidad anterior. En la segunda fase, cada unidad adicional que empleamos añade al producto total
una porción menor que la unidad anterior. Y en la tercera fase, el producto total ha llegado al máximo, el producto promedio está decreciendo y el producto marginal es cero o inclusive negativo. Al agregar una unidad más, puede que los rendimientos disminuyan. Entonces sobreviene la ley de los rendimientos decrecientes. Las etapas y las zonas de producción. Tal como se mostró en la ley de los rendimientos decrecientes, nos encontramos con tres etapas, las cuales están definidas por la variación del eje X, que es la cantidad de consumos utilizada sobre el eje Y, que sería la cantidad producida. En la primera etapa, suponemos que no tenemos trabajadores o que no se tienen trabajadores, por lo que no se tiene ninguna producción. Para iniciar se incorpora un solo trabajador que se encarga de todo, sin especializarse en nada y realiza todas las tareas. A medida que se van ingresando trabajadores, estos se van especializando y existe una división del trabajo. Es por esto que la producción aumenta rápidamente. Por ejemplo, 10 trabajadores podrían producir más del doble de lo que producen solo 5 trabajadores. Es decir, el promedio producido por cada trabajador aumenta. En la etapa 2 llega un punto en el que más trabajadores siguen aportando a la producción, pero cada uno en menor cantidad. Ya algunos deben esperar a que otros dejen de utilizar las herramientas para comenzar a trabajar. Otros comienzan a estorbarse entre sí, disminuyendo su productividad. Es decir, el promedio que produce cada trabajador empieza a disminuir. En la etapa 3 se llega al punto donde si se incorporan más trabajadores al mismo lugar, se obstaculizarán tanto entre ellos que la producción total será descendente. Así como lo podemos ver en la gráfica, el factor variable son los trabajadores. A medida que vamos ingresando trabajadores, la producción total va aumentando, a tal punto en que si ingresamos 7 trabajadores, llegamos al punto máximo de producción total. Al ingresar un trabajador adicional, esa producción total ya empieza a descender. Las zonas de producción. Las zonas de producción es la relación existente entre las variables producto total, producto medio y producto marginal. Producto total es la cantidad total de producción que se obtiene en unidades físicas. El producto medio es igual a la producción total dividida por el número de unidades del factor o de los trabajadores. El producto marginal de un factor es el producto adicional que se obtiene mediante una unidad de ese factor, manteniendo constante los demás. En otras palabras, es el superávit de unidades producidas que supera, que supera el número de unidades producidas en condiciones normales. Mientras el producto total crece, en modo creciente, también el producto marginal aumenta. Y si ese producto total llega a su punto máximo, el producto marginal en ese momento es cero. De igual forma, si el producto promedio aumenta, el producto marginal siempre será mayor que el producto medio. En el siguiente gráfico podemos ubicar las zonas de producción, donde la zona 1 termina en el punto en el cual el producto medio es el máximo. La zona 2 termina cuando el producto total es el máximo. Y en la zona 3, como lo muestra la gráfica, comienza cuando el producto total ha alcanzado su máximo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.